Presidente de la Asociación de Policías del Estado de Colima, denominado SEXAL ACE, Seguridad, Dignificación Social y Amparo Laboral al Trabajador. Les agradezco a todos los que nos van a ver por este medio, los medios de las redes sociales, las noticias y todo eso. Agradezco su atención al estar aquí presente con nosotros. El motivo de mi estancia aquí, o de nuestra estancia con los policías, es por el régimen que el gobierno del estado impuso al cuerpo policial y a los trabajadores administrativos y de confianza del gobierno del estado, violentando sistemáticamente el derecho de los trabajadores de confianza y administrativo, así como de los policías que son operativos. Los trabajadores tienen una relación administrativa y de confianza con el gobierno del estado de Colima. Fueron integrados al régimen voluntario de seguridad social que nació a partir de la Ley de Pensiones del Estado de Colima en 1962. Con la nueva Ley de Pensiones del Estado de Colima, el gobierno del estado... A sus órdenes, diputado. Bien, diputado, aquí estoy afuera. Ajá. Ok, sí. Sí, no, nosotros estamos aquí en la mera entrada. Que se resuelva nuestra situación, diputado, es diputado Vladimir Parra. Ahorita estoy en la llamada con el diputado Vladimir Parra. No, definitivamente no es una acción pues deliberada. Ajá. Lo que queremos nosotros, diputado, es que... Ajá. Sí, dígame. Ajá. No, es por eso le estoy hablando a usted, No, para nada. Ajá. No, de hecho yo estoy acá parado solo aquí con los compañeros de policías. Ajá, así es. Pues sí, nos gustaría que nos prestara la atención. Aquí la intención de los policías y las peticiones que estamos solicitando, pues es que el gobierno del estado le dé revés al régimen que impuso a los policías, o sea que los manden otra vez al régimen obligatorio a la que se encontraban antes, porque ahorita en el régimen voluntario en la que los tiene, pues los tienen, ¿cómo se le puede decir? Discriminados pues con las prestaciones de vejez. Eso es todo, diputado. Sí, dígame. Sí, lo escucho, dígame. Ajá. ¿Y cuándo me daría cita usted para poder dialogarlo de cerca? ¿A qué horas? ¿En qué tiempo sería? Más o menos en 1 hora y media. Estamos hablando entonces como de las 10:30, 11, ¿verdad? Ah, perfecto. Sí, aquí lo esperamos para poder dialogar y ver este asunto pues de los policías. Ajá, perfecto, muy bien. Eso es lo que queremos, que nos respalden. Ok, muy bien. Políticos, sí, Fernando Moreno y todo eso. O sea, nosotros somos demostrados que vamos para adelante. Ajá, sí, no, pues sí, me gustaría pues dialogar con usted y ver este tema de los policías para que pues puedan tomarnos en cuenta otra vez en el régimen obligatorio, porque es de ley. Yo creo que eso se debe revisar, ¿no? Ajá. Pues sí, es que mire, por más de medio siglo, es decir, 58 años, los trabajadores estuvieron protegidos para disfrutar las prestaciones de ley
que nuestra Carta Magna establece. Y es una tradición, pues, de que una puñalada en la espalda, de que sin conocimiento, sin previo aviso, los hayan cambiado de régimen. Por eso es lo que estamos nosotros luchando, peleando para eso, pues no estamos haciendo otra cosa que violente o que a la sociedad, pues, ¿verdad? Por favor, ¿me puedes mandar algunos puntos ahorita de todo eso? Claro que sí. Sí, con gusto. ¿El cambio de régimen en específico? Mándame por WhatsApp. ¿Sabes? Órale, pues, sí, claro que sí. Ahorita llegaron más claro, ahorita la reunión. ¿Sale? Muy bien, hecho. No me avisan. Yo tengo la reunión con los tres policías. Ok. Y ahorita los vamos a recibir a todos. Eso es algo que ya habíamos hablado. Muy bien, hecho, perfecto. ¿Vale? Sí, me parece Y en perfecto. cuanto me pidieron la cita, se las di, ¿eh? Muy bien. Sí, no, esa voz me agrada, de que nos atiendan y de que nos llamen la... Estamos del mismo lado. Órale. Hecho. Pendientes. Como les venía diciendo, los derechos sociales a favor de los trabajadores, la normatividad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este derecho se encuentra garantizado en el artículo 123, que dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, a efecto que se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión o el Congreso locales de los estados, sin contravenir a las bases siguientes, deberán expedir leyes sobre el trabajo y a las cuales regirán. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo, los policías tienen contratos de trabajos permanentes, ¿sí? La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas. Cubrirán los accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales y maternidad, la jubilación y la invalidez, vejez y muerte, cesantía y vejez de los trabajadores. Y eso es lo que el gobierno quiere, pues, que evitar, que el Seguro Social los jubile, los pensione en la edad de cesantía y vejez, cuando ya las personas como seres humanos ya no puedan dar al 100% con su vida para un empleo remunerado. Entonces es necesario que siga vigente sus derechos en el derecho del régimen obligatorio, ¿sí? Así que existen condiciones mínimas para que las personas puedan ejercer un pleno disfrute de este derecho, que son las siguientes: servicio médico y asistenciales, igualdad de condiciones, no discriminación. Aquí hay discriminación porque al sindicato no los tocan. Tocan a puro personal administrativo y de confianza, tanto de instituciones civiles del Estado como instituciones de seguridad pública, ¿sí? Hablamos de Procuración de Justicia, hablamos del personal del Cerezo, hablamos de policías estatales preventivos, hablamos de agentes de investigación de la policía, hablamos también de los policías municipales de los 10 municipios del estado de Colima, porque esta ley que implementaron es una ley de aplicatoriedad general estatal. Y nada más es en el estado de Colima, porque ningún otro estado de la República Mexicana han hecho este atropello que estamos sufriendo en este tiempo. Dice: salario igual para trabajo igual, derecho para asociarse, derecho a descansos, horarios de trabajo razonables, vacaciones pagadas por los patrones. El Estado es patrón también, porque tienen una relación laboral con sus empleados, con sus funcionarios, que son policías preventivos. El Estado ha violentado y sigue violentando los derechos de sus ciudadanos, policías y personal administrativo y de confianza de las instituciones de gobierno. El Estado ha llevado a cabo atropellos sistemáticamente, violando los artículos que protegen nuestros derechos, primeramente como mexicanos y como ciudadanos colimenses, violentando nuestros derechos humanos establecidos en los artículos siguientes. El artículo primero: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. No pueden discriminarlo ni disminuirles sus derechos, ¿sí? Tampoco pueden privarles ningún derecho ni beneficio que puedan tener, porque la ley lo establece. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Así es como sistemáticamente el Estado, ¿sí?, en contubernio con el Instituto Mexicano del Seguro Social como autoridad ejecutora y como autoridad ordenadora, el Estado de Colima, el gobierno del Estado, ¿sí? Artículo 4 dice: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución Política. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como en el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de las culturas, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones. El artículo 5 dice: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícito, ¿sí? El artículo 14 nos dice: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Esto es lo que está provocando el gobierno del Estado, ¿sí?, llevando retroactivamente la ley en contra de los policías, cuando debería de ser en beneficio, ¿sí? Si nuestros héroes en 1910 lucharon, ¿sí?, lucharon y lograron establecer en la Constitución, en el artículo 123, los derechos de los trabajadores, pues debería de ser progresivo en lugar de disminuir las prestaciones laborales. Debe de ser en progresividad, no en disminución. Luego dice: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Además de los apartados constitucionales que garantiza el derecho al trabajo, también existe la Ley Federal del Trabajo, en la que establece cuestiones básicas sobre los derechos sociales de los trabajadores. El artículo 1 de nuestra ley de los trabajadores, ley federal, dice: la presente ley es de observancia general en toda la República y rige relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123. Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones. Debe de haber un diálogo, debe de haber un acercamiento del Estado, de las instituciones, hacia con sus policías, para expresarle cuáles son sus intenciones. Y entonces el empleado o el servidor público pueda decidir por sí mismo si le conviene o no le conviene. Además de que la ley le prohíbe aceptar condiciones en detrimento de su propia persona como ser humano. No lo pueden obligar. Y el Estado es un patrón, es una persona física o moral, dice la ley en el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Es un patrón, aun cuando sea un ente moral, pues hay un gobernador. El artículo 337: los patrones tienen la obligación especiales siguientes: inscribir a la parte trabajadora al Instituto Mexicano del Seguro Social y pagar las cuotas correspondientes conforme a las normas aplicables en la materia. La Constitución, en su artículo 123, fracción 29, establece que la Ley de Seguridad Social debe
contemplar los seguros de pensión, cesantía en edad avanzada y vejez. Y eso es lo que el gobierno del estado le está privando a sus policías. Aparte del salario que les dan, que es un salario mediocre, que no está bien remunerado, con un trabajo extremadamente extenuante. Son esclavos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los tienen las 24 horas trabajando. Algunos 12 por 24, pero siempre se establece la discriminación entre un compañero a otro. ¿Por qué la mitad en 12 por 24 y por qué la otra mitad en 24 por 24? ¿Y por qué otra tercera parte trabajan 72 horas? ¿Sí? La Ley Federal del Trabajo y la Constitución establece un horario de 48 horas por semana, 8 horas diarias. ¿Sí? Y nosotros como policías trabajamos más de 92 horas por semana. Estamos hablando de que en una semana nosotros hacemos lo que en 2 semanas hacen cualquier empleado. Hacemos el doble. ¿Sí? Es por ello que yo vengo aquí en representación de mis compañeros, los policías tanto estatales, municipales, custodios, personal de Procuración de Justicia, pues a que nos escuchen, a que nos apoyen, a que puedan regresar al régimen obligatorio a los policías, porque en el régimen voluntario en la que los impusieron es discriminatorio, es en detrimento de su economía, de su persona como seres humanos y de su familia. ¿Aproximadamente cuántos elementos son los afectados? Pues es que es todo lo que es el estado. Estamos hablando de policías estatales, que son más de 1,800 policías estatales, y estamos hablando de todos los municipios. Hay municipios que tienen aproximadamente de 70, los más pequeños de 70 elementos, y los más grandes tienen hasta 300 elementos. Y el estado, pues no se diga, son como 1,800 elementos activos. Pero en el caso solamente se dio de baja los del estado, ¿no? Los del estado, nada más los del estado, personal administrativo que trabajan en las instituciones de gobierno, de diferentes instituciones, pero más golpeteado ha sido la policía. ¿Por qué? Porque sabe el gobierno que la policía los tienen amedrentados, ¿sí? Los tienen en represalias. Si ellos levantan la voz, como es en mi caso, si ellos levantan la voz, el Estado o la Secretaría de Seguridad Pública tienden a actuar en represalia contra ellos. ¿Qué les hacen? Los arrestan, los mandan a servicios extraordinarios cuando deben de descansar y venir a presentarse para defender sus derechos y alzar la voz para que se les haga caso. O en su caso, los mandan a hacer controles de confianza, estratégicamente. ¿Por qué lo hacen? Para amedrentarlo, para meterles miedo, para decirles, si no apruebas, te voy a correr. Es lo que hace el Estado, es lo que hace la Secretaría. Sí, pero ya... ¿Qué más van a hacer después de esto? Pues vamos a implementar acciones jurídicas en contra de todo este atropello. Llevaremos las demandas, exigiremos a la justicia, tanto federal y en la materia que le corresponda, las autoridades jurisdiccionales, para que pues lleven el proceso, que nos lleven un proceso real de justicia, para que puedan recuperar los policías, a que los vuelvan a integrar al régimen obligatorio y puedan en un tiempo dado pues pensionarse con el Seguro Social. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos más de casi 70 años cotizando en el seguro, y que de repente te digan, ¿sabes qué? Pues ya no vas a cotizar en el seguro. Es más, alguien trae un recibo ahí de que están dados de baja desde... un recibo, no lo pueden prestar. De los que usted tiene conocimientos, ¿quiénes son los que tienen más antigüedad? Que ya Pues los dieron de baja, pues, entonces, ¿bueno? ¿Con qué antigüedades los dieron de baja? No, pues es que varía Pero más todo. o menos los que tienen más antigüedad. No, es que son todos, son los Sí, nuevos. pero los que de tienen más nuevo. antigüedad, ¿cuánta antigüedad tienen? Pues ya son de los 25, 28, 29 años. Ya son para los que se van a jubilar también. Al rato se jubilan por el Estado, pero al rato que llegue la edad de la cesantía y vejez, llegas al Seguro Social, ¿qué te va a decir el seguro? El seguro puede decir, ¿sabes qué? Pues tú ya no tienes derecho de la pensión por cesantía y vejez.
El gobierno dijo que si ustedes quieren jubilarse de esa manera, ustedes tienen que pagar su seguro. Es lo que dice, pero la ley que establece. La ley establece y obliga a los patrones a dar la cuota que tiene que dar al Seguro Social para que los empleados puedan jubilarse. Y aparte de eso, el empleado o el policía aporta al Seguro Social la parte que le corresponde. ¿Sí? ¿El gobierno se ha sentado o alguna autoridad de gobierno se ha sentado a negociar con ustedes? No, ninguno se ha sentado. De hecho, todo esto lo hicieron a espaldas del pueblo. De hecho, ni siquiera fue publicado, ni siquiera fue promovido lo que iban a hacer. Lo hicieron.